buenas tardes. Les damos la bienvenida a las actividades vespertinas de nuestro 20º Congreso Internacional de Filosofía, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. Estamos en la mesa de Filosofía Antigua y Metafísica y en esta ocasión tenemos las participaciones de nuestros estimados maestros Carlos Ramiro Gutiérrez Rueda, que nos va a presentar un comunicado sobre la ironía como método filosófico, los casos de Sócrates y Platón. También está con nosotros el maestro Andrés Leiva Gómez, quien trae un trabajo sobre la necesidad y suficiencia del tropo escéptico de la diafonía. Y por último, les vamos a presentar a la maestra Claudia Marlín Velázquez Sánchez, que está aquí entre nosotros, si puede abrir su video para que la reconozcamos, maestra, quien nos presenta el trabajo El problema del devenir, Heráclito entre Hegel y Nietzsche. Muy bien, bueno, pues aquí están nuestros panelistas o nuestros ponentes y pues de acuerdo con el programa le vamos a dar la palabra al maestro Carlos Ramiro para que pueda comenzar. Adelante, Carlos. Buenas tardes, gracias, doctor Victórico. Saludos, Andrés, Marlene. En primer lugar, quiero agradecer a la asociación el espacio que nos brinda para la lectura de estos trabajos. El mío se titula ¿Quién es el irónico? ¿Sócrates o Platón? La ironía en los diálogos platónicos. Es un poco extensa, preparé 9 cuartillas. Creo que no me va a dar tiempo de leerla toda, así es que agradeceré al moderador, al doctor Victórico, que cuando se acerque mi tiempo de finalizar, me avise para que yo vaya concluyendo. ¿Sí? Sí, mi querido Carlos, todos tenemos entre 15 y 20 minutos de exposición. Ok, gracias. Mi trabajo tiene 3 partes, una introducción, un pequeño apartado teórico sobre la ironía, voy a vertir este marco teórico sobre la obra de Platón para identificar en qué nivel se encuentra la ironía, si a nivel del escritor Platón o a nivel de Sócrates como personaje de la obra. Y finalmente concluiré con unas conclusiones. Pues bien, introducción, comienzo. Pese a que es posible estudiar a la ironía como una de las figuras retóricas, también es posible estudiarla desde otros campos de estudio, como la filosofía. No por nada, existen filósofos con fama de irónicos, tales como Sócrates, Platón, Schlegel, Kierkegaard y de Man. Partiendo de la idea de que hay un uso filosófico de la ironía, en este escrito exploramos las diferencias y similitudes que hay entre las ironías expresadas por Platón en sus diálogos y por el principal personaje que aparece en ellos, Sócrates. Para apreciar adecuadamente la ironía, recurramos a un ejemplo. Sabemos bien que Platón creó a un personaje llamado Sócrates que, usando la mayéutica, ayudaba a los jóvenes atenienses a parir sus propios conocimientos. Sin embargo, para echar a andar esta maquinaria inquisitiva, este personaje acostumbraba a recurrir a otros procesos argumentativos, metodológicos, que ayudaban a preparar a los futuros paridores de conocimiento. Uno de estos procesos era precisamente la ironía. Con ella, Sócrates fingía no saber de aquello por lo que preguntaba, como lo hace en la Apología. Con este recurso, Sócrates capturaba a los dialogantes para que, sin pretexto alguno, dialogaran con él. En este trabajo ofrecemos pruebas textuales del uso de la ironía por parte de Platón, proyectada en su personaje Sócrates. Efectivamente, lo que pretendemos mostrar son las diferencias que hay entre la ironía platónica y la ironía socrática. Para alcanzar nuestro objetivo, el trabajo está dividido en 3 partes. En la primera, luego de definir lo que significa ser irónico en el contexto de la obra platónica,
Identificaremos pasajes donde explícitamente podemos identificar a Sócrates siendo irónico. Una vez hecho esto, en la segunda parte, señalamos algunas características de la ironía platónica. Aquí seguimos la propuesta de Griswold de separar las ironías enunciadas por Sócrates de la ironía platónica. Esto nos permitiría pasar a las conclusiones en donde señalamos algunas características particulares de la ironía platónica, como por ejemplo, que Platón con la ironía muestra y oculta elementos filosóficos a sus lectores. Bueno, primera parte, la ironía. Preguntémonos, ¿qué significa para Platón afirmar que Sócrates es irónico? Como no le podemos preguntar a él mismo, la respuesta la debemos buscar en la obra platónica, en donde el autor califica a Sócrates como eiron, irónico. Por ejemplo, en el Gorgias 489e, el Sofista 268 AB, Apología 38a, el famosísimo y muy estudiado discurso de Alcibiades del Simposium en 216e y en las leyes 901e. Pese a esta gran variedad de referencias, el único parágrafo al que nos referiremos explícitamente, por su claridad, aparece en el primer libro de la República. En este texto, Platón nos presenta la discusión que tienen Sócrates y el viejo Polemarco sobre la justicia, de 332d a 336a, frente a varios invitados a una fiesta familiar. Una vez que Polemarco reconoce no tener una respuesta adecuada a todas las preguntas que le formula Sócrates, que es incapaz de seguir la búsqueda, el diálogo es interrumpido abruptamente por Trasímaco, quien venía escuchando el intercambio de opiniones desde el inicio, y no estaba conforme con la forma de proceder de Sócrates, pues, cito, solo pregunta y se evanece refutando. Fin de la cita. En efecto, el joven sofista Trasímaco le pide a Sócrates de manera poco amable que dé una definición clara y exacta de lo que significa ser justo. Y al no tener respuesta, su coraje aumenta, vociferando le dice, por Hércules, esta no es sino la habitual ironía de Sócrates. Y yo ya predije a los presentes que no estarías dispuesto a responder y que si alguien te preguntaba algo, fingirías ignorancia o cualquier otra cosa antes que responder. Fin de la cita. No cabe duda de que aquí encontramos explícitamente cómo es que Platón entiende la ironía socrática y la expone a través del personaje Trasímaco, un joven aprendiz de los sofistas. Pues bien, si ponemos atención en lo que Platón puso en boca del enojado Trasímaco, encontraremos las características de lo que para Platón significa ser eiron. Primero, es una práctica habitual de Sócrates. Segundo, esta práctica consiste en una falta de disposición para responder. Tercero, evita responder fingiendo ignorancia. En este parágrafo que analizamos, queda perfectamente claro cómo entiende Platón la ironía socrática. No se trata de un simple engaño o disimulo, como lo hacen los personajes de las comedias de Aristófanes. Aquí, más bien, se oculta el conocimiento fingiendo que no se sabe, lo que, en Aristófanes, era un simple engaño para provocar la risa de los espectadores de sus comedias. La ironía en Platón y el carácter irónico de su personaje Sócrates ha adquirido un sentido muy especial, el fingimiento de la ignorancia, por medio de la cual se disimula y oculta conocimiento. De modo concreto, el personaje Sócrates usa la ironía al inicio de los ejercicios mayéuticos cuando afirma algo y falla en su demostración. Con ello, busca que sus interlocutores reaccionen e indaguen sus propias respuestas al interior de ellos mismos. Así, tanto para Platón como para Aristóteles, el que Sócrates sea irónico significa que es un personaje extraño, átopos, cuya única forma de enseñar algo valioso es siendo irónico. Es decir, se trata de un personaje multifacético, ambivalente y complejo, una especie de sabio loco que lo único que sabe es que no sabe,
y que, como afirma Ruiz, solo puede ser comprendido por aquellos que logran discernir la ironía de sus palabras que las llevan a una significación más profunda. Segunda parte, Platón, filósofo irónico. Ahora bien, ¿por qué la ironía es uno de los rasgos más característicos de la obra platónica? ¿En qué consiste el uso de la ironía en Platón? De hecho, la ironía parece ser uno de los temas que se desarrollan con mayor frecuencia y profundidad cuando se estudia con detenimiento a los diálogos platónicos. Es más, uno de los especialistas más prominentes en este tema de los últimos años del siglo XX, Gregory Blastos, sostuvo que en la medida en que no seamos capaces de entender el papel que juega la ironía en las obras de Platón, no entenderemos a cabalidad el mensaje del filósofo ateniense. Y que el estudio de la ironía, su enunciación, es relevante para la interpretación de los diálogos, pues ella está en el centro de la obra y el debate filosófico en torno al filósofo ateniense. Para abordar este complicado tema, asumiremos que Platón es un filósofo irónico y que su ironía está manifestada en sus diálogos a través de sus personajes. Es decir, nuestro filósofo ateniense usa la ironía discursiva. Pero estas presuposiciones no nos liberan del problema, sino que tan solo nos permiten expresarlo de una nueva forma. ¿Cuál es la diferencia entre la ironía que usa Platón en sus diálogos con la ironía expresada por sus personajes? Este problema es particularmente destacable en relación con el personaje central de su obra, Sócrates. En pocas palabras, de modo muy claro, nuestro problema puede ser planteado en los siguientes términos. Para saber en qué consiste la ironía de los diálogos de Platón, hay que distinguir entre la ironía platónica y la socrática. Nuestro problema, así expuesto, apunta a una solución clara, a partir de la idea de que, si bien es cierto que los diálogos platónicos son obras filosóficas, también pueden ser analizados como obras literarias. Este movimiento conceptual implica asumir varias perspectivas de estudio. Por ejemplo, que para comprenderlas es importante analizar la estructura dramática con que están compuestas, que dentro de sus obras Platón interrelacionó no solo distintos géneros discursivos, tales como el mito, la narración, el diálogo, el discurso fúnebre, los discursos protépticos o exhortativos, la comedia y la tragedia, sino que también usó distintos recursos retóricos, como la metáfora, la alusión, la alegoría, la ironía y la argumentación, entre otros, para comunicarnos a nosotros, lectores del siglo XXI, algo en particular. De hecho, creemos que Platón mismo estaba muy consciente de estas técnicas de composición literaria porque en varios lugares habla de lo que él mismo llamó necesidad logográfica. ¿Qué es la necesidad logográfica para Platón? ¿Cómo nos puede ayudar esta a entender la ironía platónica? Vayamos por partes. El pasaje más claro sobre este tema aparece en el Fedro. Allí, uno de los temas sobre los que discuten los personajes Sócrates y Fedro es la calidad de los discursos. Para ello, deciden analizar el discurso recientemente compuesto por Lisias sobre el amor. De inicio, Fedro está sorprendido de la tesis que Lisias defiende en su discurso. Es mejor hacer favores al no amado que al amado. Me sorprende esta afirmación, pues lo común es actuar exactamente al revés, favoreciendo al amado. Luego de un laborioso examen, Sócrates concluye que en el discurso hay varios errores, particularmente el no comenzar defendiendo el tema que tratará, en este caso, el amor. Al no iniciar así, el discurso de Lisias le parece a Sócrates que discurre al revés como un nadador que nadara de espaldas hacia atrás y comienza por lo que el amante le diría al amado cuando ya está acabando. Y no solo eso, según Sócrates, en todo el discurso que analizan, Lisias
iba diciendo lo que buenamente se le ocurría, sin seguir una razón necesaria, necesidad logográfica, según la cual se debiera poner las cosas siguiendo un orden. En efecto, para Sócrates, y abro cita, todo discurso debe estar compuesto como un organismo vivo, de forma que no sea acéfalo, ni le falten pies, sino que tenga medio y extremo, y que al escribirlo se combinen las partes entre sí y con el todo. Fin de la cita. Y esta unidad interna del discurso era algo buscado por los rétores de aquellos tiempos. De esta necesidad logográfica, propuesta por Platón en boca de Sócrates, en un diálogo dedicado a examinar la causa por la que un discurso hablado o escrito es o no es bueno, y lo hace indagando en torno al sentido de los discursos, podemos deducir que ningún elemento de los diálogos está puesto allí por azar. Cualquier descripción, comentario, indicio, sugerencia que aparece en la obra platónica cumple una función. Es más, se puede afirmar que Platón usa los diferentes recursos retóricos que tuvo a mano para transmitirnos sus mensajes filosóficos. ¿Y cómo nos puede ayudar esta necesidad logográfica a entender la ironía platónica? Para responder a este interrogante necesitamos hacer dos inferencias a partir de la ya descrita necesidad logográfica. Primero, aun cuando Platón tomó algunos datos de la realidad incorporando material histórico en sus obras, los diálogos son una creación ficticia, esto es, las situaciones, los personajes, las conversaciones son invenciones platónicas. Segundo, los diálogos son obras literarias dramáticas en las que el autor maneja dos niveles, uno interno a la obra en el que participan los personajes que dialogan entre sí, y otro externo, en donde el lector conoce lo que pasa en el transcurso de las conversaciones que sostienen los personajes. Un claro ejemplo de esto último lo encontramos en el Eutidemo. En efecto, en esta obra, mientras los hermanos sofistas, Eutidemo y Dionisiodoro, intentan persuadir al joven Clinias para que dedique su vida a la filosofía, estamos en el nivel interno, los lectores, además de ser testigos mudos de esta exhibición sofística, sabemos algo que solo Sócrates sabe, que antes de encontrarse con los dialogantes, recibió una señal demónica que le indicó permanecer en el pórtico del que ya se iba. En efecto, ni Eutidemo ni Clinias, en tanto personajes de la obra, saben que su encuentro estuvo precedido de una señal divina, que a la larga propició su encuentro. A partir de este último punto, el carácter dramático de los diálogos, se hace evidente una nueva distinción. En el nivel interno, en el nivel de lo que son conscientes los personajes que participan en el drama, hay un tipo de ironía. Por su parte, en el nivel externo, en donde hay cosas que no son conocidas por los personajes, pero por el lector sí, por el lector sí son conocidas, habrá otro nivel de ironía. Podemos llamar a la primera ironía socrática, y a la segunda platónica. ¿En qué consisten este par de ironías y en qué se diferencian? Bueno, con la respuesta paso a las conclusiones. Juntando estas características con la idea de que la ironía es disimulo, podemos concluir que la ironía socrática es una forma de hablar de los personajes inventados por Platón, que significa o con la que se enuncia algo de lo que no se habla. Ahora bien, ¿es posible corroborar esta concepción de la ironía socrática en el mismo opus platónicus? Desde luego que sí. Tomemos un ejemplo. En uno de los diálogos en los que hay una referencia explícita a la ironía es el Gorgias, en 489 en donde el personaje Callicles, discípulo de Gorgias,
y que lo revela en la conversación con Sócrates, una vez que el maestro se cansa y no quiere seguir dialogando con Sócrates. En este personaje, Sócrates se presenta a sí mismo como inferior, tanto que Calícles, pero al mismo tiempo lo alaba. En esta, Platón nos cuenta que luego de que Sócrates ha mostrado a través de un largo ejercicio dialéctico a Calícles en su opinión de que es mejor cometer injusticia contra otros que recibirla, está equivocada. Esta, a su vez, en vez de aceptarlo, perdón, lo censura y lo acusa de decir tonterías y andar a la casa de simples palabras. Como respuesta, Sócrates, además de llamar sapientísimo y admirable a Calícles, le pide que le enseñe con más dulzura, para que no se marche de su escuela. Calícles, con perspicacia, se da cuenta de la burla y responde: Sócrates, te burlas. Y Sócrates le devuelve la burla al pedirle que no haga ironía de él. En breve, en este pasaje se muestra las dos características de la ironía socrática. Sócrates se asume como inferior a Calícles y le pide que lo eduque. Así queda claramente demostrado cómo es que Sócrates está siendo irónico con Calícles. Pero queda un punto sin aparecer. ¿Qué es aquello que es enunciado sin que se hable de ello? A fin de cuentas, eso es la ironía. Para responder a nuestro interrogante, necesitamos dejar por un momento a la ironía socrática y pasar a hablar de la ironía platónica. En efecto, para responder a la cuestión debemos pasar al nivel externo y que debemos distinguirlo claramente del interno. Y aquí pasamos a enumerar las características de la ironía platónica. Primero, la ironía platónica es claramente distinguible de la ironía socrática. Segundo, Platón emplea la ironía dramática en sus obras, es decir, los personajes no son conscientes de las mismas cosas que les son comunicadas al lector. Y esto lo hace Platón por medio de la construcción dramática. En efecto, los diálogos platónicos contienen elementos no lingüísticos, como por ejemplo, trazar dibujos en la arena, en el Menón, los personajes gesticulan y se susurran entre ellos, en el Eutidemo, llevan objetos escondidos. Llevan objetos escondidos bajo sus capas, cármides, guardan silencio y quedan como testigos mudos de lo que se dice Gorgias. Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta para comprender la ironía platónica. El moderador me está pidiendo que ya concluya y concluyo. De todo lo anteriormente dicho, se sigue que debemos distinguir claramente las ironías discursivas de Sócrates y de las de Platón, pues se trata de dos niveles discursivos distintos. Para concluir, diremos que esta distinción nos permitirá comprender mejor el sentido irónico de la obra platónica y así distinguiremos y entenderemos mejor el mensaje filosófico que quiso comunicarnos Platón. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Carlos su participación y ahora vamos a cederle la palabra al maestro Andrés Leiva Gómez. Adelante, maestro Andrés, por favor. Muy bien, muchas gracias por la palabra y por la organización, doctor, y a todo el staff. Voy a compartir mi pantalla para poder dar mi ponencia. Quisiera saber si ya pueden ver ahí la presentación. Sí. Sí, a ver, muy bien. Perfecto. Bueno, mi conferencia lleva el nombre de Necesidad y suficiencia del tropo escéptico del desacuerdo. Hay que remarcar ciertas cosas. Esta plática trata sobre escepticismo pirrónico, particularmente sobre el papel
que juega el tropo de la diafonía en los 5 tropos de Agripa. La tesis principal que quiero defender es que este modo argumental es fundamental para la generación y el mantenimiento del escepticismo, pero no es suficiente. La importancia de este tema radica en cómo entender el funcionamiento de los 5 tropos, un aspecto que es fundamental para cualquiera que busque ofrecer una solución razonable a los tropos y al escepticismo en general, y en particular al escepticismo pirrónico. Algunas consideraciones previas y compromisos que tomo aquí. La primera es que entiendo por pirronismo una tradición que somete al fuego nutrido de la crítica nuestras pretensiones de conocimiento. Estas críticas se dan en el marco de una investigación en la que a partir de diferentes modos argumentales o argumentos, el escéptico intenta mostrar que a él le parece, haciendo énfasis en él, le parece que no tenemos buenas razones para nuestras pretensiones de conocimiento, por lo que ante una determinada cuestión que somete a investigación, él no va a afirmar ni va a negar que tengamos conocimiento, sino simplemente va a suspender el juicio. La tercera es que tomo a Sexto Empírico como el principal referente del escepticismo pirrónico. Es preciso hacer un señalamiento que la suspensión del juicio, esta actitud del escéptico, es una a la que se ve llevado a partir de diferentes argumentos. Dentro de estos argumentos destacan los 5 tropos de Agripa: el de con relación a algo, la diafonía, la recurrencia al infinito, el círculo vicioso y proponer algo por hipótesis. A continuación, en la siguiente diapositiva, voy a hacer una breve aplicación de estos 5 tropos al problema del criterio. Es decir, al conjunto de reglas que nos permitirían distinguir qué es verdadero y qué es falso. Considero que este ataque al criterio es uno de los principales argumentos que esgrime el escéptico, pues va acorde con sus intenciones de ser metódicos y completos. Es metódico porque el escéptico pretende criticar cada una de las partes de la filosofía, empezando por los problemas más generales, como la del criterio, y completo porque intenta infundir una duda lo más amplia posible. A ver, aquí ya me fui. Ok. Entonces, veamos estas 5 aplicaciones. Esta aplicación que está en estos 6 puntos. La primera es que, dice Sexto Empírico, hay disputas interminables entre los filósofos sobre cuál es el criterio de verdad correcto. 2, para resolver esta disputa, acudiremos a un criterio. Este nuevo criterio o bien es alguno de los mantenidos en 1 o bien será uno nuevo. 4, si es un criterio anterior, cometeremos un círculo vicioso. Si es nuevo, este criterio también será dudoso, pues justamente lo que está en consideración y en disputa es la pregunta general sobre si hay un criterio de verdad correcto. La disputa en 4 será disuelta por un nuevo criterio o uno previo, por lo que o bien incurriremos otra vez en un círculo vicioso o en una regresión al infinito. Y la 6 es que otra alternativa es aceptar un criterio sin justificación alguna, pero el problema es que este criterio no tendrá ningún valor epistémico que otro que le sea incompatible, por lo cual no resolveremos legítimamente la disputa sobre los criterios. Conclusión: no tenemos ninguna manera racional para determinar cuál es el criterio correcto, por lo que hay que suspender el juicio. La pregunta es, ¿cuál es el papel de la diafonía en el argumento que acabamos de ver? Veamos brevemente qué es la diafonía. Diafonía, la palabra es una transliteración de uno de los términos griegos para referirse al desacuerdo. Se habla de desacuerdo cuando hay 2 o más posiciones incompatibles y tales opiniones se juzgan incompatibles entre las partes en disputa, ya que la verdad de una implica la falsedad de la otra. No pueden ser mantenidas al mismo tiempo. Aquí pongo una cita de los esbozos del libro 1 del apartado 165, en donde Sexto Empírico nos dice cuál es el argumento de la diafonía. No la leo, sino la explico. En esta cita nos dice que el escéptico no suspende el juicio a partir del simple desacuerdo, sino del desacuerdo insuperable. La expresión disputa irresoluble no significa para Sexto que es imposible de resolverse, sino se refiere a aquellas disputas que hasta este momento no parece que existan las herramientas o una vía razonable de darle solución sin que ello signifique que no pueda surgir en el futuro. Entonces, una parte crucial de esta estrategia escéptica para la suspensión del juicio es que en una parte al escéptico le parece que la disputa es irresoluble racionalmente. Entonces, podemos especificar la pregunta de la diapositiva anterior y preguntarnos por qué y cómo la disputa parece irresoluble. Entonces, aquí surgen estas vertientes de si es suficiente y si es necesaria, y veremos 2 argumentos. Nos preguntamos, ¿es suficiente la diafonía para la suspensión del juicio? Que es suficiente significa que no se necesitan otros argumentos para que el escéptico suspenda el juicio, para su objetivo general.
El principal argumento a favor de esta interpretación es de Otavio Bueno, aquí pongo su artículo del 2013, ahí sugiere que el desacuerdo entre criterios permite al escéptico suspender el juicio sin sin apelar a ningún otro argumento. Pongo las tres premisas, la primera es la misma que la anterior, hay disputas alrededor del criterio de verdad y los filósofos no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se va a resolver? 2, cualquier criterio que se utilice para resolver la disputa en uno será dudoso, pues justamente se cuestiona de manera general que haya un criterio de verdad correcto. 3, sin un criterio de verdad que no sea objeto de disputa, no se puede dar solución a la disputa en uno. Voy a poner dos citas, una de Otavio Bueno y otra que él mismo pone en su escrito para apoyar esta interpretación, que es de Sexto Empírico. En la primera prácticamente nos dice que sin un criterio de verdad que no sea objeto de disputa, ninguna de las partes va a quedar convencida por la otra porque están puestas en duda. Y la otra, de Sexto Empírico, nos dice que no podemos agarrar ni un criterio intelectual ni un criterio empírico porque ambos están puestos en duda. Lo que quiero resaltar aquí es que Otavio Bueno coloca al escéptico en un marco dialógico, una premisa que va a ser fundamental. Veamos la crítica a Otavio Bueno. La crítica es que la premisa 3 no permite apoyar su conclusión. El punto crucial entonces es la premisa 3. ¿Por qué no podemos dar una solución racional a una discusión con un criterio que sea dudoso? La respuesta que nos da Bueno en 3, y que cualquiera aceptaría seguramente, es que proceder de esta manera no es razonable porque se buscaría dar solución a algo que es dudoso por medio de algo que a su vez está en duda. Y uno se pregunta, ¿no es esto incurrir en el tropo del círculo vicioso? Bueno, vamos a dar dos razones. En lo que concierne a la imposibilidad para resolver la disputa entre los criterios, no necesariamente se habla de un círculo vicioso formal, ya que no se da por sentado un criterio A para probar la verdad de ese mismo criterio, sino que partimos de un criterio A que es objeto de disputa para probar la verdad de otro criterio B que también es objeto de disputa. En este caso, no hay algo formalmente circular, sino que se da por sentada la cuestión en un sentido dialéctico. Y pongo una cita de la Manranta que dice, uno da por sentada la cuestión, es decir, comete petición de principio cuando uno defiende su posición a partir de utilizando razones que para la otra parte de la discusión está en duda o no es aceptable. Es decir, ninguna de las partes puede ofrecer un argumento que convenza racionalmente al otro y esto es un fallo dialéctico que hace notar el escéptico. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que resulta poco provechoso apoyarse en algo dudoso para hacer manifiesta la verdad de aquello que está en duda. Por lo que, si bien el escéptico no acude en forma a un círculo vicioso, sí acude en contenido o en su versión dialéctica. Podemos también acudir para apoyar a esto al artículo de Walton que coloco aquí, en el cual nos explica que una de las principales formas de cometer petición de principio o círculo vicioso es en su versión dialéctica. Y el argumento más general que podemos dar es que el escéptico, para llegar a su objetivo general de la suspensión del juicio, necesita cerrar todas las vías de escape que puede utilizar el dogmático o el optimista epistémico para resolver el desacuerdo. Podría apelar a un círculo vicioso, una regresión al infinito, o bien proponer algo simplemente como una hipótesis, y lo que va a decir el escéptico, esas no son posibles ni auténticas ni legítimas vías de escape. Por lo cual considero que Otavio Bueno se equivoca al decir que no utilizamos otros argumentos además de la diafonía. Y entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Es necesaria la diafonía? Con esta pregunta no quiero decir que no podamos suspender el juicio si no hay disputas alrededor de una cuestión, sino que la diafonía provee una condición necesaria para la generación y el mantenimiento del escepticismo. A primera vista, la respuesta sería afirmativa si nos apoyamos en razones textuales que pongo aquí en A y en B. Por ejemplo, en A, cuando Sexto describe cómo el pirrónico se convirtió en escéptico, dice que éste no pudo resolver racionalmente el desacuerdo entre los fenómenos, es decir, había diafonía entre los fenómenos y ante tal imposibilidad suspendió el juicio, obviamente tomando en consideración lo que acabo de decir, más los otros argumentos. De igual forma, en B, cuando Sexto explica qué es el escepticismo, lo hace en términos de la diafonía. Ahí pongo las citas, PH quiere decir en español las hipotiposis pirrónicas, que son los esbozos pirrónicos, el libro 1, 8 o bien en la otra que es 26. Sin embargo, a pesar de estas razones textuales, tenemos la posición de Jonathan Barnes y él presenta una objeción que considerar, y la cita que coloco aquí es pertenece a uno de sus libros, que es The Toils of Skepticism, y no voy a leer la cita completa, sino les voy a decir cuál es el contenido de esa cita. En esta cita, lo que nos dice Barnes sobre la diafonía es que esta es simplemente una herramienta psicológica por medio de la cual el escéptico le recuerda al dogmático que el asentimiento no puede ser dado sin más. Es decir,
que aún si no han habido objeciones, objeciones en este momento, digamos, de carne y hueso, alguna posición que uno mantiene, uno debe buscar dar garantías de la misma, ya que en el futuro podrían surgir objeciones relevantes. Es decir, acude a objeciones posibles. La premisa de fondo a la que llamaremos PF es la siguiente. Para cualquier sujeto epistémico S y para cualquier pretensión de conocimiento P, si S mantiene P, S debe tener acceso a razones para considerar que P es verdadera. Veamos las críticas a Barnes. La objeción es que P es falsa. ¿Cuál es mi premisa 1? Prácticamente cualquier buen intérprete del escepticismo aceptaría que éste busca dentro de lo posible no adoptar compromisos epistémicos, pues esto llevaría al escéptico a autorrefutarse. Diría, pretendo la suspensión general del juicio, pero para ello utilizo premisas que yo considero verdaderas. Es decir, no suspende el juicio de manera general. Para resolver este problema, se considera que el escéptico utiliza las propias herramientas del dogmático para argumentar en su contra. A esto se le conoce como argumentar ex concessis. Por tanto, podemos interpretar que Barnes considera que la premisa PF es un compromiso fundamental de los optimistas epistémicos, por lo menos de los del tiempo de sexto empírico, y que con ayuda de esta premisa el escéptico logra su objetivo general, que es la suspensión general del juicio. Sin embargo, es falso que PF sea y haya sido en tiempos de sexto empírico un compromiso de todos los optimistas epistémicos. Veamos 3 ejemplos. El primero es Descartes. Aunque no es de sus tiempos, pero podríamos decir, bueno, es razonable proponerlo por lo menos para un escéptico de estos tiempos. Él se propone realizar una investigación, Descartes, en el discurso del método en el campo de la filosofía para distinguir lo verdadero de lo falso. Y para hacer esto no inicia con una duda filosófica y general partiendo del supuesto de que debe dar razones para cada una de sus pretensiones de conocimiento. Antes bien, avanza de manera muy natural y en grado de generalidad, creyendo que la mejor manera de iniciar esta investigación es erigir una duda legítima y natural, premetódica, en contra de aquellas creencias comunes y ampliamente admitidas. Lo podemos observar en el discurso del método cuando nos cuenta toda su historia a imagen de un cuadro en el que nos dice cómo le iba en la escuela, cómo le iba con los científicos de su época y cómo le fue cuando salió del colegio. Y a todo ello va anteponiendo a cada paso la diafonía. Otro caso particularmente importante y de la época anterior a sexto empírico es Aristóteles. Cuando él se cuestiona en la Metafísica Gamma 4 por el primer principio del ser y del conocimiento, él dice que no podemos dar una justificación positiva e inferencial de todas las cosas, en particular de los primeros principios. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Bueno, el trasfondo es que si intentáramos dar una justificación positiva de todas las cosas, incurriríamos en una regresión al infinito, en petición de principio, etcétera, todas estas cuestiones que acabamos de ver, es decir, anticipando los argumentos escépticos. Y esto obviamente es contrario a PF, porque Aristóteles acepta que no podemos dar razones positivas de todas las cosas. Lo que él dice es, vamos a partir de endoxas, a partir de la refutación, para tener y para poder considerar la verdad y falsedad de los primeros principios. Por último, en la actualidad existen epistemólogos que afirman que hay creencias garantizadas por default, es decir, las aceptamos como verdaderas y como conocimiento, algunas de ellas, aun si no tenemos razones que les den respaldo. En general, se aceptan 2 cosas. Para aceptar una creencia por default, no deben haber razones que contravengan o socaven dicha creencia y esta debe ser ampliamente admitida, es decir, tiene una presunción de verdad a su favor y esto es algo que ciertas interpretaciones de Aristóteles también aceptarían con respecto a las endoxas. En resumen, el escéptico, para poner en tela de juicio las creencias más comunes y ampliamente admitidas que gozan de una presunción de verdad a su favor, necesita de la diafonía. Con lo anterior intento mostrar, en contra de lo que dice Barnes, que ahí donde hay opiniones de sentido común o ampliamente aceptadas porque gozan de una presunción favorable, el escéptico, quien ante todo busca infundir dudas razonables, no puede simplemente apoyarse en una petición irrestricta de justificación o en simples posibilidades. Antes bien, el escéptico es quien tiene la obligación, es decir, la carga de la prueba, de presentar una objeción real, y lo que dice el escéptico, en este caso sexto empírico, es claro, yo presento estas objeciones de carne y hueso por medio de la diafonía. Y en 3 pongo las razones textuales. ¿Cuáles son estas razones textuales? Bueno, considero que el escéptico era consciente de que hubo filósofos como Aristóteles que aceptaron que podemos tener conocimiento, aun si no tenemos razones positivas a su favor, como los primeros principios. Y para esto, el lector puede acudir al 10º de los 10 tropos de Enesídemo, en sexto empírico, ahí pongo la cita, en donde sexto confronta opiniones comunes, formas de pensar, costumbres, leyes, creencias míticas y opiniones dogmáticas unas con otras. Y a partir de allí intenta suspender el juicio. Un caso muy particular de esta diafonía es cuando sexto empírico
somete y confronta los argumentos dogmáticos en contra del movimiento, contra las observaciones e intuiciones corrientes que tenemos las personas normales de que existe el movimiento. La intuición de que el movimiento existe puede ser catalogada como una opinión reputada, como una endoxa, como una opinión por default. Y el mismo Sexto dice, la gente normal y algunos filósofos suponen que el movimiento existe. Y los argumentos filosóficos en contra del movimiento son las razones para dudar de dicha opinión reputada. Es decir, los escépticos, los filósofos contra las opiniones comunes. Y lo que dice este Sexto empírico, luego de exponer los argumentos en contra del movimiento, concluye que como hay diafonía en cuanto a las opiniones comunes y a la de los filósofos, ellos no afirman ni niegan que exista el movimiento, sino simplemente suspenden el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que Sexto Empírico utiliza esta manera de proceder de manera sistemática en sus obras y, como se puede notar por lo que acabo de decir, su primer paso no es confrontar una opinión reputada con una exigencia irrestricta de que la opinión sea justificada, como Barnes parece sostener como PF. Y en ese sentido, diríamos que Barnes se equivoca al sostener que la diafonía es solo una herramienta psicológica. Yo diría es una herramienta necesaria epistémicamente para el mantenimiento y para el surgimiento del escepticismo, al menos del escepticismo pirrónico. Y con eso terminaría mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Andrés y ahora damos paso a la participación de la maestra Claudia Marlín Velázquez Sánchez. Adelante, maestra Claudia, tiene la palabra. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar mi participación aquí en el Congreso y felicidades por la organización del evento. ¿Sí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Entonces, bueno, como se anuncia en el programa, mi ponencia se llama El problema del devenir, Heráclito entre Nietzsche y Hegel, así que realmente esta presentación tiene como objetivo ver que como un pensador tan distante a nosotros como Heráclito, perteneciente a la antigüedad, sigue haciendo eco en filósofos un poco más cercanos a nosotros, como sería el caso de Nietzsche y el caso de Hegel, que además son dos pensadores que son casi radicalmente opuestos, ¿no? Son como dos momentos de la modernidad. Nietzsche no se considera moderno, pero digamos son dos pensadores que son muy distantes y muy diferentes entre ellos, y sin embargo tienen como punto de convergencia a Heráclito. Entonces, bueno, comenzando con Heráclito, bueno, siempre tanto Hegel como Nietzsche, cuando se refieren a este pensador, lo van a hacer también no solamente a su forma digamos, a su pensamiento, sino a su forma de vida. Entonces, para Nietzsche, por ejemplo, este sabio, Heráclito, es aquel que desprecia de manera abierta a las masas, ¿no? Que pretenden seguir una ley natural que en el fondo desconocen. Es más bien aquel que se busca a sí mismo y que no toma tan en serio lo que aprende de los demás. Y eso es algo que Nietzsche le va a reconocer, le va a alabar a Heráclito. Que por otra parte, Hegel va a decir que esa parte no es tampoco como tan digna de ser alabada, porque compara a Heráclito con sus contemporáneos modernos. Hegel dice que el hecho de aislarse, de no generar un vínculo, digamos, valioso con el otro, es el problema, ¿no? Porque Hegel va a estar pensando más bien en una especie de colectividad, Nietzsche va a estar pensando más bien en una especie de soledad, ¿no? Una búsqueda un poco más interior. Entonces, bueno, para empezar ya desde ahí, digamos, los dos filósofos, tanto Nietzsche como Hegel, toman esta característica del Heráclito ermitaño desde dos posturas opuestas, pero digamos, eso no va a ser tanto lo relevante. Entonces, bueno, voy a empezar primero con Nietzsche, con la exposición que hace Nietzsche de Heráclito y cómo hace eco el pensamiento de Heráclito en Nietzsche, y luego la exposición que hace Hegel de Heráclito y cómo hace eco el pensamiento de Heráclito en Hegel. Para Nietzsche estoy tomando las lecciones de los filósofos preplatónicos y para Hegel estoy tomando las lecciones sobre historia de la filosofía. Y a su vez, bueno, cuando hacen eco en el pensamiento de cada uno, pues ya se puede ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nietzsche voy a estar remitiendo algunos aspectos de más allá del bien y del mal, de la Gaia Ciencia, y en el caso de Hegel, pues sobre todo a su ciencia de la lógica.
Bueno, en el caso de Nietzsche, va a decir que hay 4 aspectos fundamentales en el pensamiento de Heráclito, que serían logos, dique o dique, pólemos y el elemento del fuego, ¿no? Con estos 4 aspectos, 4 elementos, son los fundamentales para entender pues lo poco que tenemos sobre Heráclito. Entonces Nietzsche se pregunta para empezar sobre este logos heraclíteo, ¿no? Dice, bueno, es una unidad que da cohesión a lo múltiple, pero bueno, ¿qué es de fondo este logos, no? Sabemos que es la ley que lo rige todo, pero en el caso de Heráclito se va a entender como una especie de elemento inmóvil que de manera incesante lucha contra Pólemos y es regulado por dique o dique. Digamos, ya resulta un poco problemático empezar a articular esta noción de logos en el pensamiento de Heráclito. Dice Nietzsche, y aquí cito este libro de los filósofos preplatónicos, dice que logos es parte de una potente intuición, ¿no? Dice tal cual en la cita. 2 grandes consideraciones han cautivado la mirada de Heráclito: el movimiento eterno, la negación de toda duración y permanencia en el mundo, y la regularidad interna y unitaria de este movimiento, ¿no? Entonces, a partir de esto, Nietzsche va a decir de Heráclito que se puede plantear que no existe una estabilidad absoluta, y si creemos encontrarla, esta estabilidad no es más que resultado de una medida completamente interior. Entonces, aquí Nietzsche hace un ejemplo, lo toma como ejemplo algunos fenómenos de la naturaleza para explicar, digamos, los diferentes ritmos para poder caracterizar esta noción de devenir a partir de Heráclito. Y dice, por ejemplo, existe un año astronómico con una duración específica. Tal año se experimenta desde diferentes velocidades de acuerdo a cierto tipo de pulsaciones que tiene cada ser vivo. Entonces, por ejemplo, dice Nietzsche, en el caso del conejo y del buey, ¿no? El conejo tiene unas pulsaciones 4 veces más rápidas que las del buey y por tanto experimenta la vida a una velocidad 4 veces mayor. Entonces, ya trasladando esto al promedio de la vida humana, los movimientos geológicos presentan tal lentitud que aparentan una permanencia casi total, cuando en realidad las pulsaciones de estos movimientos geológicos viajan a un ritmo mucho más disminuido. Entonces, si la vida entera del hombre se redujera a 40 minutos, por ejemplo, las pulsaciones serían tan rápidas que el florecimiento de ciertas plantas nos resultaría inaprensible, tal como ahora lo es el movimiento de los astros, ¿no? Entonces, Nietzsche va a decir que la permanencia o el no fluir se ofrece así como un completo fraude, ¿no? Un resultado de nuestra inteligencia humana. Y es en este sentido en el que Nietzsche va a estar retomando a Heráclito. Y es en este sentido en el que dice que Heráclito rechaza la quietud absoluta y se constituye como el pensador del devenir. Y el elemento que da cuenta de esto es el fuego, este elemento dinámico que es uno, pero a la vez es cambio y eterno cambio. Entonces, como les decía, no se puede hablar de devenir en el caso de Heráclito, si no es a través de pólemos, de dique o dique, justicia, logos y el fuego, ¿no? El elemento del fuego. Esas son las 4 acepciones que constituyen la unidad de la propuesta de Heráclito. Pólemos, que es la guerra o la confrontación, es lo que caracteriza al pueblo griego, ¿no? O sea, Heráclito está metido en un contexto que no podemos ignorar. Entonces, la guerra concebida desde esta tradición obedece a una especie de orden, ¿no? Cada combate tiene de manera intrínseca una regularidad, un juicio justo. Entonces dice Nietzsche, la guerra es justicia, es la primera idea filosófica particularmente helénica. De aquí es de donde Nietzsche va a retomar gran parte, también para él plantear algunas de sus propuestas. Entonces, para empezar, estos 4 elementos que les he mencionado, estos 4 aspectos, pólemos, justicia, logos y el fuego, el elemento fuego, hacen que se construya la noción del devenir en Heráclito, pero aparte es importante decir que es una noción de devenir fuera de un orden moral, ¿no? No se está hablando de, cuando se habla de justicia, cuando se habla de esta regulación interna, no se habla tanto en un orden moral. Heráclito lo vincula más bien con una especie de inocencia desinteresada y para esto usa la figura del niño, muy famosa de los fragmentos de Heráclito, el cual deja que las cosas surjan y luego puede aniquilarlas de manera despreocupada, incluso un poco cruel, pero cruel en un sentido inocente, desinteresado. Entonces, Nietzsche va a agarrar estas imágenes y lo va a comparar con la creación artística. No va a decir que el devenir en Heráclito es un movimiento completamente lúdico y por tanto estético.
En la creación artística, en el mejor de los casos, tampoco se obedece al reino de las prácticas morales ni ideológicas, ¿no? Entonces, de esta idea, de toda esta concepción que se ha venido tratando de resumir lo más que se pueda sobre el devenir en Heráclito, es de donde más adelante se desarrolla en El nacimiento de la tragedia de Nietzsche, esta frase tan potente, pues tan tremenda, que es la de solo como fenómeno estético está eternamente justificada la vida, ¿no? Porque aquí uno puede estar indagando qué es el fenómeno estético, qué es esta eternidad, qué es justificación, qué es vida, pero bueno, todos estos conceptos remiten, al menos desde esta tesis que yo estoy proponiendo, justo a la concepción de devenir en Heráclito. Más adelante, bueno, Nietzsche va a estar siempre, ¿no? Como retomando sus propias obras. En Ecce Homo, que es en esta obra donde Nietzsche hace comentarios a sus propias obras, remite al nacimiento de la tragedia para decir que, digamos, para darle un lugar a la oposición y a la contradicción como dos formas inherentes del devenir, no oposición y no contradicción en un sentido lógico o formal, sino muy vinculado a esta concepción que se ha hecho sobre el devenir. Y aquí Nietzsche lanza una propuesta, una sentencia, bien de las más potentes, que viene en Ecce Homo, cuando dice, ¿no? Cuando está hablando, hace toda una caracterización sobre la sabiduría dionisíaca, sobre el pensamiento trágico, pero lanza esta frase, dice, ser nosotros mismos el eterno placer del devenir, ese placer que incluye en sí también el placer de destruir. Luego, más adelante, dice que se reconoce a sí mismo junto con Heráclito como pensador trágico en la medida en que ambos son pensadores del devenir. ¿Qué quiere decir este devenir? Y Nietzsche aquí dice igual en Ecce Homo. La afirmación del fluir y del aniquilar, que es lo decisivo en la filosofía dionisíaca, el decir sí a la antítesis y a la guerra, el devenir, el rechazo radical incluso del concepto mismo de ser. Entonces, Nietzsche cree acercarse a Heráclito al plantear que no hay tal cosa como ser, sino que todo es en tanto deviene, ¿no? Ser frente a devenir o ser y devenir. Entonces, el ser de las cosas no se refiere a lo suprasensible, a lo inmutable, sino a lo que tiende a dejar de ser o a pasar. O sea, digamos, desaparece la línea que separa esta dualidad de ser y devenir, ¿no? Y esto, además de que implica destrucción, también posibilita la transformación. Por eso también es importante este elemento del fuego que retoma de Heráclito Nietzsche. Bueno, en todo este movimiento y esta declaración que a veces parece muy dual en esta lucha, que es una lucha de opuestos muy, muy propia de la antigüedad y del pensamiento preplatónico o presocrático, Nietzsche siempre va a estar haciendo esta advertencia, ¿no? Que este vaivén, esta lucha de opuestos, no es un proceso dialéctico, no en el sentido hegeliano o no en el sentido en que Nietzsche entiende a Hegel, sino, bueno, Nietzsche teme, ¿no? Caer en la descripción de un mundo en el que a partir de la lucha de opuestos y la contradicción de sus partes, se funde una resolución conceptual. Por eso no quiere, digamos, disminuir esta potencia de la lucha de opuestos a la mera lucha de conceptos, ¿no? Más bien, lo que está implícito en esta noción del devenir es una constante tensión que no sucede si no es a través del tiempo, del vértigo, de un juego, de un movimiento en cuanto movimiento, que se desborda, que es sobreabundante, que es exuberante y que carece de finalidad. Y bueno, todo esto va configurando también lo que Nietzsche va a articular posteriormente como sentimiento de poder, como voluntad de poder, pero eso es un tema aparte. Aquí lo que me interesa retomar es lo que Nietzsche concibe como antítesis. Cuando habla de la confrontación siguiendo a Heráclito, a Pólemos, Nietzsche tiene dos formas de caracterizar la noción de Gegensatz en alemán o de antítesis. Una tiene que ver con una especie de prejuicio metafísico, y aquí estoy siguiendo los primeros apartados de Más allá del bien y del mal, donde hace esta caracterización de la antítesis. Hace un rastreo genealógico sobre estos dos términos. La antítesis como prejuicio metafísico tiene que ver con valores que parecen opuestos, por ejemplo, el bien, el mal, la verdad, el error, y que no encuentran un vínculo entre ellos, ¿no? Dice Nietzsche, en el prejuicio metafísico, en la tradición metafísica, siguiendo a Platón, siguiendo la tradición cristiana, el bien no podría provenir del mal, ¿no? El error, perdón, la verdad no puede venir del error. Digamos, estos valores privilegiados no encuentran otra creación más que en sí mismos, o en Dios, o en la cosa en sí, o en
digamos, o en sí mismos, pues, no encuentran su procedencia fuera de sí mismos y menos en sus valores opuestos. Esa sería a grandes rasgos la caracterización del prejuicio metafísico sobre la antítesis, valores que se excluyen, ¿no? Que no es tanto una lucha de opuestos, sino que son opuestos que no llegan a juntarse ni a vincularse jamás. Esa sería, por una parte, una concepción de antítesis, y por otra, aquella que tiene que ver más bien con una implicación de estos valores. Entonces, la procedencia de valores opuestos que al encontrarse en realidades separadas nunca logran vincularse entre ellos es el prejuicio metafísico. Y la antítesis como una constelación de valores, digamos, constelación es una palabra muy compleja y creo que puede tener que ver con esto, que se relacionan y se enfrentan constantemente desde sus aspectos más sutiles y las diferencias más violentas, es pólemos, ¿no? Esa antítesis en donde hay una implicación constante. Y es el segundo tipo, que tiene que ver con un vínculo entre los valores, el que Nietzsche intenta recuperar y será pues la base de gran parte de su pensamiento. Entonces, para esto, Nietzsche va a estar remitiendo siempre a Heráclito. Yo creo que nunca deja de sonar en su pensamiento. En la Gaia Ciencia le dedica un aforismo sobre la importancia de la pólvora, de la amistad, pero también de la enemistad. Digamos, en Heráclito, incluso, digamos, como para retomarlo todo en conjunto, ¿no? En Heráclito, incluso en Empédocles, y en todo el pensamiento presocrático o preplatónico, la lucha de opuestos se da como un principio de la naturaleza, y eso fundamenta el movimiento de todas las cosas. Pero Nietzsche no busca quedarse con el fundamento, sino que no tarda en trasladar esos aspectos al plano de la valoración. Entonces, cuando hablamos de oposición y contradicción que remiten al pólemos de Heráclito, esto también aparece en el pensamiento nietzscheano más cercano a una transvaloración desde la genealogía que a un sustento metafísico, ontológico o a una propuesta puramente lógica. Y de esa manera la contradicción y la oposición se muestran como formas cualitativas de valorar la vida, aplicada incluso a lucha entre pueblos o modos de vida, y aquí Nietzsche en la genealogía de la moral va a remitir a Roma contra Judea, a la casta sacerdotal contra la casta guerrera. En sí, hay muchos ejemplos que Nietzsche pone sobre esto, y a la problematización de estos valores privilegiados, ¿no? La razón, la verdad, la democracia, todo esto que parece encontrar solamente un origen en sí mismo. Entonces, eso, digamos, para concluir esta parte, tiene que ver, Heráclito sigue haciendo eco en Nietzsche a partir sobre todo de su noción de pólemos y que va a resonar hasta la genealogía de la moral. En el caso de Hegel, bueno, aquí sí, Hegel le va a reconocer a Heráclito que es el primer pensador especulativo, ¿no? El pensamiento de Heráclito, al desenvolverse a través de las contradicciones, muestra un perfeccionamiento de la idea que la llevan a su totalidad. O sea, la unidad de los opuestos es esa totalidad. Y ese es sin duda el inicio de la filosofía, dice Hegel, ¿no? O sea, la verdad se construye desde la unidad del ser y del no ser a la vez. Y ahí está ese carácter absoluto. Y esa relación revela lo dinámico del devenir y de la vida. Entonces, el movimiento inherente a la lucha de opuestos puede ser considerado como un principio. Y este principio se manifiesta primero como una abstracción y luego se vuelve concreto a través de ejemplos particulares, y usa el ejemplo aquí Hegel de un fragmento de Heráclito sobre la miel, que es dulce y amarga, ¿no? Dice, para los sanos es dulce, para los enfermos es amarga, y ambas características le otorgan a la miel una doble naturaleza simultánea. Así es como Hegel va a estar pensando los opuestos a partir de Heráclito. Entonces, digamos, los opuestos al vincularse llegan a, tal como en Heráclito lo plantea, a una resolución armónica. Digamos, la relevancia de la armonía también en esto en Heráclito, Hegel lo va a trasladar a su propio pensamiento como su noción de absoluto. Entonces, y pone el ejemplo de la música, ¿no? Dice que la armonía en la música no se da solo por la repetición de un tono, debe haber una tensión, una contraposición de notas para que se alcance cierta concordia. Y aquí dice Hegel en sus lecciones, lo esencial en que cada tono difiera, en que cada tono especial difiera de otro, pero no abstractamente de otro cualquiera, sino del otro suyo, ¿no? De tal modo que, además de diferir, puedan unirse. Lo particular, lo concreto, solo es en cuanto que en su concepto va implícito también su contrario en sí.
Entonces pone este ejemplo, la subjetividad, por ejemplo, es lo otro con respecto a la objetividad y no con respecto a un pedazo de papel, lo cual sería absurdo, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba anteriormente sobre Nietzsche, ¿no? Que no se trata de opuestos que no se relacionen entre sí, sino de opuestos que encuentren entre ellos esta forma de relacionarse. Por eso la objetividad y la subjetividad son opuestos, no es opuesto a la subjetividad de un pedazo de papel, ¿no? O sea, digamos, esto ayuda un poco, estas imágenes que proporciona Hegel ayudan a pensar cómo se da esta implicación en los opuestos. Al principio va a decir Hegel, bueno, es que parece un problema formal, no un problema de conceptos, pero luego va a decir, es que en Heráclito todavía vive esa tradición de sus antecesores, los filósofos de la naturaleza, ¿no? Entonces, la diferencia es que en Heráclito ya no hay una búsqueda de un principio del que brote la esencia entera de todo lo existente, como sí habría en otros de los pensadores presocráticos, sino que Heráclito propone un elemento dinámico que responda precisamente al conflicto conceptual y especulativo, pero también a lo real, ¿no? Por eso Hegel va a retomar la idea de Heráclito acerca del tiempo como esta primera expresión del devenir. En esta idea del tiempo no hay un carácter meramente lógico, sino intuitivo también, ¿no? El tiempo se muestra como la armonía por excelencia de lo contrapuesto, es una unidad que es y no es a la vez. El ser se afirma en el no ser y viceversa. Es por ello que el tiempo es un constante ahora y no un pasado ni un futuro, dice Hegel. Entonces, el filósofo de Éfeso reconoce que la naturaleza es un proceso en sí mismo, o sea, es algo que nunca encuentra un reposo, es el constante pasaje de lo uno a lo otro, la unidad que se desdobla, y por eso el fuego es un elemento tan importante como para reconocer este movimiento. Dice Hegel, ¿no? Remitiendo a Heráclito, el fuego es el tiempo físico, la movilidad absoluta, la disolución absoluta de lo existente, la destrucción de lo otro, pero también de sí mismo. Este elemento, tal como lo retoma Nietzsche, también Hegel va a decir que es importantísimo porque es sinónimo de transformación, también es sinónimo de evaporación, es un proceso real que afecta a las diferentes corporalidades de lo existente. Entonces, bueno, finalmente, y ya para concluir, ¿cómo está haciendo eco el pensamiento de Heráclito en Hegel? Esto lo va a decir de forma explícita Hegel en su Ciencia de la Lógica, ¿no? Dice, yo no podría haber construido mi ciencia sin Heráclito. Y, por ejemplo, cuando Hegel quiere plantear cuál es el inicio de este proceso en el que la certeza se transforma en verdad, que es algo que ya venía trabajando en la fenomenología del espíritu, pero que lo retoma en la Ciencia de la Lógica, dice, ¿cuál es el inicio, ¿no? de la filosofía? Dice Hegel, algo lo suficientemente abstracto que no esté determinado por algo más, algo absoluto, ¿no? Una determinación negativa, le dice. Así que habla aquí, y este es el inicio de la Ciencia de la Lógica, también muy, muy reconocido, muy, muy famoso, acerca del ser y la nada, ¿no? Dice, el inicio tendría que remontarse a antes de la cosa misma, el inicio de la filosofía, porque la cosa siempre presenta cualidades que remiten a representaciones diversas, y no, aquí lo que queremos es enfocarnos en una especie de ser puro que sea el inicio, un ser que no tenga nada que ver con ningún tipo de contenido, que pueda deslindarse de él o de cualquier tipo de interiorización que el saber proporcione, ¿no? En ese sentido, se hablaría de un ser puro, muy parecido al ser de Parménides, ¿no? Pero digamos, ese ser puro que no se puede interiorizar de ninguna forma, no sería la nada, y dice Hegel, bueno, la nada, o sea, digamos, una nada que pueda llegar a ser algo, ¿no? Esta parte, bueno, es un poco complicada como para resumirla ahora, pero dice Hegel en pocas palabras, el inicio de la filosofía tendría que ser la nada y el ser a la vez, ¿no? Ambos como momentos dinámicos que son diferentes uno del otro, pero al mismo tiempo son opuestos. O sea, tenemos el concepto de ser como indeterminado, igual a sí mismo, y a la vez como el ser de Parménides, y a la vez tenemos el concepto de nada. Entonces, si los dos son indeterminados, ¿cuál es la diferencia entre los dos, no? Si los dos son una especie de vacuidad. Y va a decir Hegel, es que la diferencia no se encuentra en el ser o en la nada, ¿no? No radica ni en uno ni en otro, sino en la medida en que uno se transforma en el otro. La verdad se encuentra no en concebir al ser o a la nada como estados completamente inertes, sino en el momento en el que uno pasa a ser el otro.
Esto es el devenir, ¿no? O el movimiento que posibilita la desaparición de la nada para volverse ser y viceversa. Bueno, este es el inicio de la ciencia de la lógica y aquí va a decir, ya para cerrar, Hegel, que digamos que justo todo este razonamiento que parece meramente lógico no podría ser posible sin toda esta concepción que ya hemos venido tratando de caracterizar sobre Heráclito. Sí está presente un poco de Parménides en esta abstracción máxima al postular al ser como una verdad absoluta, pero en Heráclito es el que profundiza esa formulación, ¿no? Y retoma esta cita de Heráclito Hegel. Tampoco es el ser como la nada, o también que todo fluye, es decir, que todo es devenir. Entonces, bueno, estas son algunas de las caracterizaciones que yo quería presentarles de cómo Heráclito vive en Hegel y cómo vive Nietzsche para dar luz sobre el pensamiento de uno y de otro. Y bueno, pues sería todo de mi parte y pues muchísimas gracias. Agradecidos nosotros, maestra Marlene, Marlene, perdón, para haber escuchado tu participación. Y bueno, una vez concluidas los comunicados de nuestros ponentes, vamos a proceder a la parte del intercambio. Entonces, tenemos bastante gente en nuestra mesa. Si alguno de los presentes gusta hacer alguna pregunta a los ponentes, o bien entre nosotros mismos en la mesa, si tenemos alguna pregunta que hacerle al compañero, también podríamos proceder. Entonces, si gusta alguien levantar la mano para darle la palabra. Y si no, pues mientras entre los de la mesa, en segunda instancia pregunto. Y bueno, si no, entonces, yo quisiera brevemente preguntar alguna cuestión. Le preguntaría al maestro Andrés, muy interesante su participación, si esta forma de argumentar, la de tratar de apoyar racionalmente las discusiones y en última instancia suspender el juicio, hay, digamos, en los modelos argumentativos actuales alguna cosa semejante a lo que plantean los pirrónicos. Pienso, por ejemplo, en Anthony Weston o en Toulmin o en Van Emeren o en Perelman, por mencionar solamente destacados lógicos, epistemólogos, filósofos en general que se preocupan por la argumentación racional, ¿no? Esa sería una. A la maestra Marlene, si en esta cuestión del devenir, obviamente el devenir es el que más se visibiliza, ¿no? Pero que tiene sus momentos en el ser y en la nada, ¿no? Pero en el devenir. Entonces, eso es interesante porque frente a otras posiciones, por ejemplo, pensemos en la antigua de Parménides o en otras que son muy, ¿cómo diríamos? De la quietud monológica, ¿no? En donde o se está en una sola o en otra, pero no en un continuum que va del ser a la nada, pasando por el devenir. ¿Hoy habría alguna posición que sostuviera exactamente esta misma situación de universalismo quietista o dado de una vez y para siempre que no tome en cuenta el devenir o el cambio? Digo, para comenzar, Carlos, yo me reservo para la hora de la presentación de tu libro porque es sobre lo mismo y seguramente más amplio. Gracias. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, doctor. Bueno, es interesante la pregunta porque se puede ver quizás desde tres puntos. El primero es qué tan actual podrían ser los argumentos escépticos y los problemas que plantea. La otra podría ser que si en la actualidad, que creo que iba más dirigido a su pregunta, esta argumentación dialógica en la que uno podría enmarcar al escéptico, es decir, esta confrontación de argumentos a favor y en contra y a partir de eso suspender el juicio,
si existen en la actualidad trabajos actuales que no sean interpretaciones de los clásicos, por ejemplo. Y la tercera es si hay una continuación, por ejemplo, de la tradición pirrónica. Para contestar, creo que era la pregunta que usted estaba haciendo. Sí, en la actualidad hay trabajos sobre teoría del argumento, hay teóricos de la argumentación, ¿no? Muy famosos. Usted mencionó a varios, entre ellos Perelman, ¿no? Que tiene su tratado sobre el argumento, su nuevo tratado sobre la argumentación. También tenemos allí a Walton, ¿no? Que hace un montón de trabajos sobre falacias, ¿no? Por ejemplo, si trata de distinguir si la argumentación, bueno, la argumentación ad hominem, en qué, bajo qué consideraciones es falaces y bajo cuáles no, y otro tipo de falacias y argumentaciones que él considera. Entonces, sí hay unas ramas de la filosofía en teoría de la argumentación que tratan estos marcos dialógicos, ¿no? Y cuáles podrían ser sus reglas, cuáles sus aplicaciones, etcétera, y qué tanto toman en consideración, digamos, como la tradición, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones dialógicas en Platón, cuando se considera sus argumentos dialécticos como argumentaciones dialógicas, por lo menos en sus primeros tratados, cuando eran enteramente socráticos, se considera que son enteramente dialécticos, ¿no? Entonces, y también Aristóteles, ¿no? En ciertas pruebas y ciertas interpretaciones que se hacen, pues sí, hay como una cierta continuación en estos tratados de la argumentación, pero también obviamente hay nuevas propuestas. Y sobre estos trabajos, ¿qué consideración hay con respecto a estos argumentos y a los argumentos escépticos dentro de los nuevos teóricos de la argumentación? Me parece que en general no hay mucha consideración sobre los argumentos escépticos y en particular sobre los pirrónicos. Hay una gran tradición sobre el escepticismo, pero neocartesiano, que ya no considera el genio maligno, pero considera otros escenarios escépticos como el cerebro en una cubeta, entre otros, ¿no? Entonces hacen como ciertas consideraciones como para evitar probablemente afrontar estas cuestiones, ¿no? Pero sí hay, obviamente, teóricos que consideran y que interpretan, por ejemplo, la tradición epistemológica y las nuevas propuestas epistemológicas como fueron surgiendo el coherentismo, el externismo, etcétera. Muchos de ellos, por ejemplo, que son tratados por Alvin Goldman o por Ernest Sosa, son promovidas precisamente y en particular por los argumentos pirrónicos. Es decir, ellos plantean un argumento tan fuerte y lo plantearon desde la antigüedad que se ramificó la epistemología para tratar de resolver esos problemas, aunque no sea muy claro cómo es que la tradición los ha acogido y los ha intentado resolver. Entonces, sí hay en la actualidad, pero son muy dispersos, tomando en consideración otras ramas de la filosofía en las cuales es muy claro que hay mucha discusión alrededor de ello. Sí hay mucha discusión, pero en comparación con otras, no hay tanta. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestro Andrés. Maestra Marlene, en el chat también hay una pregunta de Marco Antonio Salinas. Nos dice, buenas tardes, una pregunta para la maestra Marlene. En su ciencia de la lógica, Hegel retoma la tesis de los opuestos de Heráclito para formular su definición de la verdad? Es pregunta. Adelante, maestra Marlene. Muchas gracias por las dos preguntas, también la suya, doctor. Empiezo por la primera, que sería la que usted me planteó. Si acaso actualmente habría una especie de posición quietista frente al devenir, me preguntaba, ¿verdad? Bueno, esta pregunta se me hace pues muy interesante y yo creo que no le haría justicia yo tratar de resolverlo ahora mismo, y de hecho no sé si yo pueda contestar algo concreto, pero a mí me parece, y esto más desde una lectura que parte del pensamiento de Nietzsche más que el de Hegel, ¿no? Quizá tendríamos que revisar los valores o los modos de valoración que imperan actualmente. Por ejemplo, un tema que es tremendo y también es casi inagotable es el de la noción de igualdad y la diferencia, ¿no? En un sentido, pues, político, social, de género, económico, no sé, tiene muchas repercusiones pensar en una igualdad en un sentido democrático, por ejemplo, y una idea de diferencia, como la pensaría quizá Nietzsche en su tiempo cuando hablaba de la jerarquía. Entonces,
Si pensamos en igualdad, en estos términos en el que hablábamos de, no sé si regresamos a Parménides, si regresamos a toda la tradición metafísica, la igualdad es algo que, pues, que es inmutable, ¿no? Es algo que no difiere de sí mismo. El ser es igual a sí mismo. Entonces, si ahora en estos momentos de la vida, de la historia o de estos tiempos, pensamos en una igualdad, es complicado porque parece que se está abogando por una especie de reconocimiento de la diferencia, de la diversidad en la que se expresa el ser humano en sus diferentes etnias, en sus diferentes niveles socioeconómicos y demás. Se habla de un respeto a la diferencia desde la igualdad, ¿no? Como una especie de querer que todas las diferencias que imperan ahora y que nos definen a nosotros se establezcan todas desde la igualdad. Entonces ahí parece hasta como extraño, como contradictorio, bueno, que no, la igualdad es lo opuesto de la diferencia, ¿cómo podemos juzgar lo diferente desde una igualdad? No sé, yo creo que eso es un tema que vale la pena pensarse, que yo ahorita no, le digo, no, yo no tengo una respuesta, pero bueno, es importantísimo verlo así, ¿no? Que cuando hay una lucha social por algo que está defendiendo la igualdad, ¿qué clase de igualdad es? Está respondiendo a una diferencia que la tendría que respaldar. ¿Cómo podría haber una diferencia que no caiga en la jerarquía si no se quiere una jerarquía, ¿no? Entonces, hay ahí una posición bien interesante sobre eso. No sé si usted quiera comentarme algo sobre eso o paso a No, la... está muy bien, nos da una pista, ¿no? Bueno, si los otros hablaron de absolutos como el cero a la nada, aquí estamos viendo también que se puede pasar analógicamente a otras problemáticas en donde también la postura parece ser muy absoluta frente a otras que tratan de relativizar, ¿no? Y que de alguna manera nos ilustrarían en diversos campos esta problemática que usted expuso. Muchas gracias. Y en cuanto a la segunda pregunta. La segunda pregunta, si Hegel retoma la tesis de los opuestos de Heráclito para formular su definición de la verdad. Bueno, al principio de su exposición, Hegel sí está pensando en que la verdad no se encuentra ni en un concepto ni en otro en sí mismos, sino en la medida en que uno se transforma en otro. Y aquí es cuando habla de este paso del ser a la nada y de la nada al ser. Entonces, la verdad no está en los conceptos, sino en el devenir. Eh, y aquí Hegel está retomando la noción de devenir de Heráclito, que proviene justamente de una lucha de opuestos. Entonces yo creo que sí hay o sea, quizá, bueno, Hegel ya tiene también toda una tradición cristiana, ¿no? Que lo respalda. Podríamos decir que no toma de una forma pura a Heráclito, sino que lo va modificando y le va metiendo, incluso en algún momento a lo mejor ya no suena tanto Heráclito, a lo mejor suena más Aristóteles, en fin, ¿no? Pero yo creo que al menos en esta parte en la que caracteriza que la verdad se encuentra en el devenir y no tanto en, digamos, en los conceptos aislados, que es imposible que se den de forma aislada, sí está sonando mucho esta noción que tiene Heráclito del devenir como una lucha de opuestos, al menos en esta primera parte de la ciencia de la lógica. Muy bien, muchas gracias, maestra. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? Por favor, levante la mano para darle la palabra. Agradece Marco Antonio Salinas la respuesta, maestra. Humberto, por favor. Abre tu micrófono. Ayúdenle. Ok. Ahora sí. Son tres observaciones o sugerencias. La primera una para cada uno. ¿Ya? La primera a Marlene. Es ¿qué consideraciones merecen las lecciones que da Heidegger sobre Heráclito? Que hay un grueso volumen, ¿verdad?, sobre esas lecciones. En esas lecciones, entre otras cosas, está en total desacuerdo con las interpretaciones de Nietzsche y de Hegel con respecto a Heráclito. Dice que lo malentendieron de principio a fin
y en fin, él da su propia versión de las cosas. Entonces, eso es en relación a tu tema. Al profesor Andrés Leiva. Ahora, quiero decir que las tres participaciones me entusiasmaron mucho por muchas cosas que no viene al caso ahorita decir, ¿no? Cosas que estoy haciendo en lo personal. Al profesor Andrés Leiva le querría preguntar sobre si él ve, o más bien cuáles son las diferencias que ve él, que guarda el lenguaje como criterio de verdad en los escépticos con respecto al manejo que Platón hace del lenguaje, ya no solo como criterio de verdad, sino para otras cosas. Son intenciones muy distintas, las de los escépticos, las de Platón, pero en ambos el lenguaje es importante. Y quiero saber si no, así en general el lenguaje, ¿verdad? Si notan algunas diferencias importantes. Por ejemplo, pues lo que se desarrolló en la ponencia sobre la diafonía, se defendió el carácter muy psicológico que guarda esta herramienta, ¿verdad?, en los escépticos para definir un criterio de verdad, o por lo menos una orientación hacia la suspensión del juicio. No sé si fue muy claro, pero bueno, esa es la idea. Y para el profesor Carlos Gutiérrez Rueda, también me pareció importante su distinción de la ironía platónica con respecto a la ironía socrática y cómo el estilo de Platón da lugar a esa distinción de dos ironías. La ironía de Sócrates, que se puede ver de una manera incorporada a un estilo de escribir, que es el platónico, en el cual, en ese estilo, se incorpora otra ironía que no es de él propiamente como escritor, sino de un maestro que tuvo, ¿verdad? Y esto es por algo que, a ver, aquí quisiera ser todavía más claro. Azorín, un escritor también español, así en fin, para quien el estilo es temático en toda su obra y sobre todo al final, defiende un estilo que llama de miembros disyectos. Y él mismo lo asume como propio, ese estilo. Y resulta curioso que lo que da organización, organicidad, consistencia a ese estilo, porque miembros disyectos pues, separados y parecería que no llevarían a ningún lugar. Sin embargo, ese estilo lo sustenta literariamente y teóricamente, lo tematiza Azorín, diciendo que lo que lo sostiene es una trabazón psicológica en el fondo. Entonces yo a veces he llegado a pensar, no sé qué le parezca esta apreciación mía, profesor Carlos Gutiérrez, que el estilo platónico es a su manera un estilo de miembros disyectos, entre cuyos elementos está la ironía, tanto la propia de él estilísticamente como la que observó en vida con su maestro. Espero haber también sido claro. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Y bueno, adelante con las respuestas, maestra Marlene. Ay, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, Heidegger merece también toda pues un estudio aparte, ¿no? Esto que, o sea, el hecho de que haya diferentes interpretaciones sobre Heráclito, yo creo que habla de la misma naturaleza de Heráclito, o sea, el hecho de que lo único que se conserva de él pues son fragmentos y muchos de ellos tienen ahí como esta duda de si son originales o no. Entonces, pues Nietzsche y Hegel, bueno, la interpretación que hacen ellos dos de Heráclito es finalmente, bueno, a mí me parece lícito que la interpretación que hagan sea para ellos esclarecer también su propio pensamiento, ¿no? Entonces, la forma en que Nietzsche articula Heráclito y que Hegel articula Heráclito
es para dar luz sobre lo que Nietzsche va a querer decir sobre su voluntad de poder. Y cuando Hegel habla de Heráclito es lo que, digamos, va a retomar todos esos aspectos que van a alumbrar su idea de dialéctica, ¿no? Su idea de lógica incluso. Entonces, Heidegger, yo creo que más bien sería interesante ver la postura que él tiene. También salió hace poco, ¿no? El librito que tiene con Fink, estos diálogos con Fink sobre Heráclito. Y yo creo que más bien merece digamos, un lugar distinto al de Nietzsche y al de Hegel para hablar de otra interpretación de Heráclito y que seguramente la que haga Heidegger o la que hace Heidegger va a dar luz sobre lo que Heidegger esté pensando, ¿no? Entonces, pues es como esta lucha que hay casi interminable de si hay una interpretación adecuada o no adecuada de un pensador, y más de un pensador como Heráclito, ¿no? Que, como digo, es alguien de quien conservamos fragmentos y que pues se sabe muy poco. Entonces, pues sí, más bien la interpretación de Heidegger merece un lugar aparte junto con la de Nietzsche y junto con la de Hegel, que yo no creo que sea tan lícito desacreditarlas, pues porque sería desacreditar todo el pensamiento de uno y de otro, ¿no? Es complicado, pero sí vale la pena darle lugar a Heidegger también, claro, pues es un monstruo del pensamiento, ¿no? Sus aportaciones siempre son pues bienvenidas. Gracias, maestro Andrés. Claro, muchas gracias, Humberto, por tu pregunta. Déjame ver si puedo, no precisar, sino como externar tu pregunta y me dices si lo digo correctamente. La pregunta es sobre el lenguaje y qué compromiso, si hay alguna diferencia o qué diferencias veo yo entre el compromiso que adopta el escéptico pirrónico con respecto al lenguaje, ya sea criterio de verdad o que lo considere una herramienta fundamental para la exposición de los alegatos, por ejemplo, y qué compromisos tiene con ella, y con Platón, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el compromiso que Platón adoptaría con respecto al lenguaje y si hay alguna diferencia entre ellos dos? ¿Estoy en lo correcto? Es más general todavía mi planteamiento. Me llamó la atención que manejas la diafonía como herramienta psicológica necesaria para sostenerse como escéptico, ¿verdad? Entonces, ese componente psicológico es el que yo creo que, pues, podría ser hasta cierto punto extralingüístico, aunque no estoy seguro, más bien no creo. Y es ese mismo componente psicológico el que querría rastrear en las argumentaciones platónicas, que en apariencia son estrictamente lógicas, la dialéctica está presente, los diálogos, pero también hay mitos, pero también hay figuras retóricas, también hay ironía. Entonces, ese componente psicológico presente o no, más explícito o menos explícito, como en el manejo del lenguaje que hay en el estilo platónico de decir las cosas, de hacer filosofía, ¿no? Sí, ok, mira, es que, digamos, la propuesta de que, o de que solo sea una herramienta psicológica, la diafonía, esa es de Jonathan Barnes. Yo lo que intentaba mostrar es que no es solo una herramienta psicológica, puede ser una herramienta psicológica, pero yo más bien trataba de mostrar que la diafonía es una herramienta epistémicamente necesaria. Es decir, que sin ella el escéptico no puede suspender el juicio. Y lo que decía Barnes es sí, o sea, la diafonía en realidad no importa, puede suspender el juicio, pero lo único que hace con ella es decirle a aquel optimista epistémico que debe atenerse a la definición tradicional de conocimiento. Y Barnes entiende la definición tradicional de conocimiento como tener razones a favor de la verdad de una proposición, de una creencia, y esas razones deben de ser accesibles y deben de ser positivas. Por positivas quiero decir como mostrar credenciales, ¿no? Es decir, aquí está esta creencia y fíjate que es verdadera porque te muestro estas creencias, ¿no? Entonces yo lo que intentaba mostrar es que esa caracterización tradicional del conocimiento está mal interpretada, ¿no?
Es decir, no sostiene Platón esa caracterización, ¿no? Bueno, eso es lo que yo pienso. Y aunque no la haya sostenido Platón, Aristóteles claramente no la sostiene, bueno, al menos si uno toma en consideración la dialéctica aristotélica y las endoxas. Entonces, en ese sentido, yo trataba de mostrar que si había un requisito quizás psicológico, solo podría surgir para aquellos que mantienen esa pretensión tradicional del conocimiento que dice Barnes que tiene la tradición, ¿no? Si no la tienen, pues no serviría, ¿no? Como una herramienta psicológica, tendría que ser de otro modo presentada la diafonía, ¿no? Y con respecto a los compromisos del lenguaje, híjole, pues es que sería muy difícil achacarle al escéptico pirrónico algún compromiso con el lenguaje. Lo que uno tiene que hacer, creo yo, como intérprete de un escéptico pirrónico que busca suspender el juicio de manera general, es intentar dar una interpretación coherente en la que no mantenga compromisos epistémicos, ni con el lenguaje, ni con principios, ni con nada, pero que a la vez utilice esas herramientas, ¿no? Que cuando él diga, es que mira, yo presento diafonía, yo dialogo, yo argumento, y que alguien le diga, oye, sí, pero tienes un montón de compromisos, y que tenga un argumento el escéptico para decir, no, es que no son compromisos epistémicos, ¿no? Otra clase de cosa. Ajá. Entonces sería, creo, más o menos por ahí la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Maestro Carlos, adelante, por favor. Igual que los ponentes anteriores, yo también agradezco, Humberto, tu pregunta. Y a mí me pones en un aprieto, porque cuando evocas a Zorín y su estilo de miembros disjectos, como este estilo para crear una obra literaria, creo que nos ponemos en la antípoda de Platón, en el sentido de que Zorín y muchos otros creadores literarios buscan a través de la ruptura crear obras estéticas, ¿no? Pensemos en todas las vanguardias de principios del siglo XX que lo intentaron. Creo que Platón está exactamente al otro lado de estas posturas literarias, porque no cité todos los lugares porque no venía el caso, pero en más de 3 o 4 o 5 lugares, Platón habla de esto de que los especialistas llaman necesidad logográfica. El hecho de construir una obra, en este caso un diálogo, perfectamente estructurada en un cuerpo, con su cabeza, sus piernas y sus brazos. Y que abiertamente en el Fedro, Platón afirma que es imposible que no sea construida así una obra, ¿no? Entonces están en las antípodas uno y otro. Lo interesante es que Platón plantea esto no porque quiera hacer una obra literaria en sí misma, sino porque quiere comunicarnos un mensaje filosófico. Y en la medida en que cohesionando argumentos, oponiéndolos, usando figuras retóricas, no solo la ironía, otras, intenta comunicarnos este mensaje filosófico. Sostengo que todavía no captamos ese mensaje filosófico en la medida en que solamente queremos hacer una lectura filosófica. Tendríamos que bajar de nivel, ir a la parte literaria, retórica, y a partir de ahí ir interpretando el diálogo para captar en toda su plenitud el mensaje filosófico que nos quiere comunicar Platón y por el cual organiza todo el diálogo. Ciertamente diría, esta pretensión filosófica es distinta a una pretensión literaria. Platón usa estos elementos, pero para hacer filosofía. Habrá otros, igual intelectuales, escritores, cuya intencionalidad sea distinta y desde esta otra intencionalidad crear otro tipo de mensajes, ¿no? Como que sí marcaría esta distinta intencionalidad.
Gracias, Humberto, por tu pregunta. Me hizo pensar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues nos quedan unos minutitos más. No sé si haya alguien más del público que nos quieran preguntar. Maestro Andrés, ¿usted quiere decir algo? Sí, adelante. Y yo quería hacerle una pregunta a Carlos Gutiérrez. Una pregunta muy corta. ¿Cuál sería la relación que ves entre la ironía socrática y su mayéutica? O si se puede interpretar la mayéutica como dialéctica, ¿es un componente la ironía socrática o cómo lo ves? Gracias, Andrés, por tu pregunta muy interesante. En la literatura especializada hay varias interpretaciones, pero la que actualmente tiene mayor peso es precisamente la que mencionas. El hecho de que la ironía es un componente metodológico de la mayéutica. Particularmente, muchos autores señalan que la ironía está a la cabeza del método en el sentido de que es el punto de arranque. En el sentido de que si Sócrates no finge ignorancia, el dialogante nunca se va a dejar persuadir de nada. En ese contexto aparece incluso como necesaria, particularmente el fingimiento de ignorancia. Pienso sobre todo, por ejemplo, en el Menón. El Menón le pregunta a Sócrates si se puede enseñar o no la virtud. Y Sócrates comienza alabándolo. Oh, Menón, tan inteligente, tan bello, tan rico que eres, pero le preguntas a alguien que no sabe. Si Sócrates no asume esta actitud, sabemos que es irónica, Menón no lo sabe, pero nosotros los lectores sí lo sabemos. A lo mejor Menón nunca hubiera dialogado con Sócrates en esta ficción inventada por Platón. En ese sentido, la ironía tiene este papel. Ahora, tendría muchos otros papeles y tenemos que ir como que por niveles. Llegaríamos incluso a afirmar que una parte importante, una parte central para interpretar el diálogo platónico está en lo no dicho. Y una forma de no decir diciendo es la ironía. Y ahí sí hay un gran hueco por explorar, porque son estudios que no se han hecho acerca del papel de la ironía. Pero sí, la que señalas es, digamos, actualmente la más aceptada, papel metodológico de la ironía. Bien, muchas gracias. Sí, no a ti por la pregunta. Carlos, además, tú tienes la intención de ampliarlo, seguramente ese es el producto de tu libro, la Exacto, ampliación, sí, y entra en juego Kierkegaard, ¿no? A claro, ver, explícame eso, claro, ¿cómo? claro. De hecho, Kierkegaard, en su tesis doctoral, se pone a rebuscar las posibles interpretaciones de la ironía socrática. El problema con Kierkegaard en este tema particular es que está en contracorriente con nuestra época, porque en nuestra época asumimos que el Sócrates más filosófico es el Sócrates de Platón. Y para Kierkegaard, el Sócrates más filosófico es el de Aristófanes, ese personaje que aparece en las comedias. Como sabemos, pues una comedia tiene la intención de hacer reír. Y desde aquí como que ya hay una clara separación de cómo ve Kierkegaard la ironía socrática, de cómo la estamos viendo nosotros. En mi libro lo menciono como parte del análisis, sin embargo, por esta misma separación, ya no abundé mucho en el camino que emprendió Kierkegaard. Sin embargo, sí quisiera señalar que si queremos entender la ironía socrática, hay que retomar ese trabajo doctoral de Kierkegaard, porque nos estamos perdiendo de, de ese Sócrates aristofánico, que además, como sabemos, recordarán todos, es un Sócrates que está un poco chiflado porque se sube a una cesta y anda volando en el cielo, y allí supuestamente lo hace porque al estar más cerca de los astros, los puede estudiar mejor. Y esto mueve a risa, pero desde la perspectiva de Kierkegaard hay un mensaje filosófico.
también hay estudios todavía por hacerse. Sí, me acercó al pensar que la existencia es ironía, ¿no? Exacto, que es la la- conclusión de Kierkegaard. exacto, Claro, sí, tres claro, etapas de la vida, o esto, o lo otro, el concepto sí, de angustia, sí. El, el- y me pareció muy sugerente, ¿no? sí, Imagínate. el mismo hecho de que el propio Kierkegaard se cree heterónimos y él mismo intente autorrefutarse, recuerda mucho la actitud socrática de fingimiento de ignorancia, ¿no? Entonces, la conclusión de Kierkegaard es que la existencia es una ironía. Está en lo no dicho. Como lo dice él de una manera muy, muy acertada. Es esa figura que se forma con la sombra del árbol, pero no es el árbol, ¿no? Muy interesante. Y por ahí hay mucho camino por recorrer. Claro, ¿No? bueno, ya te estamos haciendo promoción para quedarnos a la presentación del libro. Claro, claro. Muy Sí. bien, bueno, pues hemos llegado al final de esto. Les agradecemos mucho a los participantes, a la maestra Marlene, al maestro Andrés, al maestro Carlos, por supuesto al público que ha preguntado, muy interesante y erudita la participación de Humberto, que agradecemos. Y bueno, pues damos por concluida nuestra mesa de trabajo de el área de metafísica y filosofía antigua. Algo nos dicen en el chat, vamos a ver antes de retirarnos. Felicitaciones de parte del maestro Vargas para Carlos Rueda, muy sugerente y excelente su ponencia, atractiva por la exposición de las ironías. Humberto también da los agradecimientos, Carlos Gutiérrez, en fin, muchas gracias. Bueno, pues entonces podemos dar por concluida nuestra mesa y terminar grabación y transmisión en vivo por FaceLive. Muchas gracias y nos vemos al rato en esta misma mesa para la presentación del libro del doctor Carlos Gutiérrez. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.